es el de División de Curato de Jalapa, de Adriana Naveda y Fernanda Núñez. Es un estudio que se hace a partir de un expediente que antes no se tenía noticia en Jalapa. La autora Adriana Naveda tuvo una beca para ir a una universidad en Texas, donde está una biblioteca dedicada a recopilar estudios y documentación de la historia de Latinoamérica, y ahí ella, revisando en la biblioteca, se encontró con ese expediente donde se manda la división del curato de Jalapa para finales del siglo XVIII, y es un expediente riquísimo del cual no se tenía hasta antes de los 90 noción alguna. Entonces ese libro se lo recomiendo bastante porque hace una descripción de cómo era el pueblo, de cómo eran las personas, de cómo eran las iglesias de Jalapa en el año de 1769. Es muy interesante porque en algunas situaciones te habla, por ejemplo, de San José, menciona que en ese año la iglesia se está haciendo, que apenas se está levantando, que ya le pusieron su techito, su media naranja en crucero y tiene su torre. Adornos no tiene, retablos tiene uno, una campana prestada de la iglesia de la catedral, cosas muy puntuales, ¿no? Entonces, si uno lee esa relación, pues puede entender que ahí es donde se está originando la iglesia de San José. Y no tanto como Pasquel nos estaba diciendo que en un 5 de junio de 1580 se estableció la parroquia de San José. Entonces, es un libro que les recomiendo bastante, ¿no? Otros libros que también tienen que estar muy pendientes es los de Historia General de Veracruz, el Atlas del Patrimonio Natural, Histórico y Cultural de Veracruz y la colección Veracruz 1810-1825. Todas estas obras están detalladas en la bibliografía que les vamos a dar. Y en ese sentido, pues bueno, a la par de todo eso están las monografías de diversos escritores que han hecho cosas sobre Jalapa. Y ahí tenemos a Emilio Medina, Aureliano Hernández Palacios, Jalapa de mis recuerdos, Rubén Pabello Acosta, Alberto Espejo con Historias y Leyendas de Jalapa, Edmundo Sánchez de Tagle, Martín Cerón Cortés. Tampoco no hay que olvidar, y eso es importante, para eso está también el Archivo Histórico Municipal de Jalapa, porque ahí ellos tienen la colección completa de esta colección muy interesante que era del Consejo de la Crónica de Jalapa, Crónicas de Jalapa. Fue una publicación en serio con una producción bastante loable. Ahí hay una intervención de diversos autores que, bueno, aquí también, no sé si usted colaboró en la parte editorial. Sí. En la parte editorial, usted es testigo del trabajo que se hizo muy profesional. Los 3 últimos números. Esa fue hasta como 2006. 2001 es el primer número. El 2001 es el primer número y más o menos como 2006. 2007 hasta que termina. 2007. Abuela. Ahí es donde se acabó la. Ahí se acaba que era Pérez Roque y la autora. Así es. Pero ustedes van al Archivo Histórico Municipal y ahí van a encontrar en la biblioteca la coleccioncita de todas las revistas. Léanlas, incluyen, si nos ponemos aquí a listar a cada uno de los autores que participan, no acabamos, ¿no? Son muchos autores con muchas visiones de Jalapa, con muchas cuestiones que pueden enriquecer la historia de Jalapa, ¿no? Y bueno, también está el trabajo de Gilberto Bermúdez Gorochategui sobre la historia sumaria de Jalapa, que también reúne a varios especialistas en torno a la historia de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, si haya dudas, preguntas, comentarios, ¿no? Sí, una pregunta. Adelante. Estos tesis, libros de tesis, ¿dónde se puede consultar? Hay dos lugares donde se pueden consultar, bueno, 3. Uno es la Biblioteca de Humanidades, de acá de la unidad que está por Francisco Moreno y por Luis Cortines. Ahí está la unidad de Humanidades, su biblioteca, ahí están muchas de las tesis. Otro más céntrico es aquí en Diego Lenio, número 8, el Instituto de Investigaciones Históricos Sociales. Ahí tiene bastantes de estos tomos. La USBI también, de la Universidad Veracruzana, ahí también, ahí por Circuito Presidentes, ahí están las colecciones. El Archivo General del Estado de Veracruz también tendrá algunas, ¿no? En su biblioteca, algunas ahí estarán también. Y bueno, también dense una vuelta a la biblioteca del Archivo General, que tiene cosas. Por ejemplo, hay un librito, ahorita que me acuerdo, el de Crónicas de un territorio fraccionado de la Hacienda Ejido del centro de Veracruz. Es un estudio sobre haciendas de la región de Jalapa que, bueno, es precioso, ¿no? Entonces, se lo recomiendo bastante. Eso serían los rasgos. También hoy en día en internet nosotros podemos plantarnos en Google y poner Repositorio Institucional Universidad Veracruzana. Sí, Repositorio Institucional Universidad Veracruzana, y ahí en su catálogo tiene un cuadrito de búsqueda. Ahí póngale Jalapa y les van a aparecer artículos, tesis, libros que ya están subidos a la plataforma digital de la Universidad Veracruzana. Por ejemplo, la colección de Veracruz en armas de 1810 a 1825, esa está en el repositorio de la universidad.
necesidad. Simplemente lo buscan y tienen a su disposición los 3 tomos que incluyen documentos, estudios, todo eso a su disposición, ¿no? Y bueno, a eso vamos también. Sobre la información de documentos que tienen cosas sobre o temas sobre la historia de Jalapa, proviene de 2 tipos de fuentes, las primarias y las secundarias. Las secundarias podemos incluirlas en todas las que ya les fui mencionando sobre tesis, libros, bibliotecas y demás. Pero la información primaria está esencialmente localizada en los archivos. Esta información primaria es información directa que no tiene intervenciones de ningún tipo más que la persona que se encargó de escribirla sobre la historia de Jalapa. Y las fuentes secundarias quiere decir que ya va una reflexión. Bueno, yo me enteré de este hecho, pero tomando en cuenta de que mi tío era político, pues por eso actuó así. Entonces ahí ya la fuente secundaria, porque ya tiene un tratamiento muy aparte al que realmente, el que originalmente se tenía, ¿no? Y bueno, la información primaria sobre Jalapa les decía que vienen en los archivos. No sé si sea muy claro para los que están atrás, y ojalá podamos hacer un acto de leer. ¿Quién cree? ¿No se ve? ¿No se ve? Los que están más cerca. Si quieren también acercarse, acérquense, con confianza. A ver, ¿cómo ven? ¿Por qué no lo leen? Pues, el primero para que ustedes Por eso. Es en español. Este asunto se... no, es en español clarito. Un poco de lenguaje de abogados. Asuntos regidos de la comuna, dice don Basilio Milanesio González, laterales del pueblo de Jalapa, Jalapa, sobre Varios. conceptos, no objetos. No, sí está bien. A ver, ¿quién más? Eso va muy bien. Bueno, en primera aquí es autos. Autos seguidos. Si ven esto de autos, tiene que ver mucho con el lenguaje legal. Tiene que ver con órdenes de un juez, ¿no? Autos seguidos contra don Basilio Melesio. Y ahí es una abreviatura que es de gobernador. Gobernador de naturales del pueblo de Jalapa. Sobre varios excesos. Este es un expediente que está en el Archivo General de la Nación del año de 1760. Y ese expediente nos habla sobre una información que se recabó contra un gobernador de naturales del pueblo de Jalapa. ¿Y qué es un gobernador de naturales? El gobernador de naturales era un puesto que tenía el gobierno indígena de aquel pueblo. ¿Era como un cacique? Más o menos, de un cacique. Usos y costumbres. A diferencia del cacique, el gobernador solamente duraba un año el encargo. Un cacique podía estar toda su vida. Entonces, aquí nos habla varias cosas. En primer lugar, sobre una persona que es gobernador, que tiene un puesto político importante y que está sufriendo o que está pasando por un proceso legal. Y sobre todo, esto llama la atención, gobernador de naturales del pueblo de Jalapa sobre varios excesos. Entonces ahí, como quien dice, van a estar hablando sobre las diversas acciones que tenía esta persona y que fueron causa de que le levantaran demandas y que le levantaran cosas. Entonces, en este tipo de expedientes es donde el historiador empieza a revisar qué ocurrió en Jalapa. Y este lo quise traer a colación porque es uno de reciente descubrimiento. Antes no se tenía noción de ese expediente. Fue un colega que se llama Luis Juventino García Ruiz, que andando investigando cuestiones sobre la preeminencia del régimen monárquico en estas tierras, pues se metió a una sección del Archivo General de la Nación donde se llama criminal. Él dijo, voy a empezar a leer los legajos y a ver qué me encuentro. Y se encontró con este expediente. Entonces aquí nos hablan de que había un gobierno indígena en Jalapa, de que ese gobierno indígena era muy activo y por lo tanto fue objeto de diversas demandas, y sobre todo el año. Si alguien de aquí me pudiera decir qué está ocurriendo en ese año, 1760, siglo XVIII. Está llegando Carlos III. Está llegando Carlos III, ¿qué más? A
ver, en base aquí a los contenidos del museo, aunque no sea preciso, algo que esté más o menos ocurriendo en esa época. No tiene que ser muy preciso. Aquí tienen una sala de prehispánico, luego una de virreinal y hay una sección que le dan una base. La fundación de la villa, ¿no? Fundación de la Villa es esa parte, sería en 1791. Ah, sí. Pero hay otro evento que le antecede, un evento que puso a Jalapa sobre Las ferias. ferias de comercio de flota, ¿no? Estamos viendo que en 1760 es una época donde había bastante comercio en Jalapa, ¿no? Y ese comercio debió haber sido aprovechado por este tipo de personas, por estos gobernadores. ¿Quién se encarga de componerlo? En esas épocas, quienes se encargaban de componer los caminos y tenerlos listos para el paso de mercancías eran precisamente los gobiernos indígenas. A ellos se les pedía que trabajasen en la adecuación de caminos para que las mercancías llegaran. Eso les dejaba una paga, no era un trabajo gratuito. Entonces, en ese sentido, ahí lo podemos ir ubicando. Otro elemento que podemos aquí señalar es precisamente lo que en el libro de Adriana Naveda, de División de Curato de Jalapa, se narra. En ese libro de División de Curato de Jalapa se habla sobre el intento de autoridades españolas por separar la parroquia de Jalapa y hacerla en dos. ¿Pero por qué hacerla en dos? Porque se quería beneficiar a una familia que había fundado diversas iglesias en todo el casco urbano de Jalapa en esta misma época de ferias. Eso ocurre en el año 1769 y ocurre esa división también auspiciada por los eventos que ocurren en ese año. En 1760 se tiene, y eso es lo que nos comenta ese expediente, se prevé una ampliación del templo parroquial. Se dicen, vamos a ampliar la parroquia, lo que hoy conocemos como catedral, lo vamos a ampliar, y ustedes, señor gobernador de Indios, díganle a todos sus representados que vengan a trabajar en faenas para ampliar esta catedral. Y el gobernador respondió, bueno, sí, pero ¿cuánto se nos va a pagar? ¿Cuánto? Porque no es una obra sencilla. Y la respuesta de la autoridad es que su obligación es cumplir con el rey, y entonces ustedes tienen que aportar el trabajo. Y aparte es para su propia salvación. La parroquia es para ustedes, no le hagan el cuento. Entonces el gobierno indígena se puso en su plantón, se reunieron todos en la actual Plaza Lerdo y dijeron, aquí no vamos a hacer nada hasta que no se nos diga cuánto se nos va a pagar. Y hasta que no se nos quede claro, bueno, es más, si quieren no nos paguen, pero descuéntenos el dinero de los tributos. Ya ven que antes las comunidades indígenas tenían que entregar un tributo al rey de España, entonces esa fue la petición. No se aceptó, se quedaron ahí en la plaza todo el rato cerrando toda la circulación de esas fechas, y al gobernador y a todo su equipo de colaboradores se los llevaron presos a la Ciudad de México por motín, por todas estas cosas. Entonces ese expediente recoge toda esa historia. Entonces esas son las fuentes primarias donde nosotros nos podemos dar cuenta de más datos sobre cómo era Jalapa en diversas épocas. Y sobre todo el encontrar estos documentos rompe con algunas cuestiones que se habían dicho antes. Y por eso nuevamente les decimos, la historia no se escribe de una misma manera en diversas épocas, ¿no? No todo está contado en una época. Todavía hay bastantes historias por qué contar, bastantes relatos por qué mencionar, ¿no? Y si tenemos en cuenta